Hola, soy Cristian Fernández Freire y hoy voy a hablaros sobre la metodología del entrenamiento en la aceleración lineal. Para empezar, haré una breve introducción sobre la aceleración, definiéndola desde distintos puntos de vista y aclarando una serie de conceptos previos que sería interesante conocer para después poder adentrarnos más profundamente. También os hablaré sobre los fundamentos técnico-mecánicos y los fundamentos fisiológicos que rigen la aceleración, para después introduciros en los métodos de entrenamiento que existen, y pueden ser el entrenamiento técnico-coordinativo y el entrenamiento con velocidad resistida. Por último, os hablaré de algunos test y métodos de evaluación que existen para la aceleración lineal y su importancia y utilidad. Cuando hablamos de aceleración, podemos definirla desde numerosas perspectivas aparte de la deportiva, como la lingüística. La RAE define aceleración como una magnitud que expresa el incremento de la velocidad en una unidad de tiempo y cuya unidad en el sistema internacional son los metros por segundo al cuadrado. Por otro lado, la física, a través de la segunda ley de Newton, la define como una fórmula matemática, que dice que ésta es igual a la fuerza aplicada entre la masa del objeto a la que se le aplica. Es interesante conocer estas definiciones para introducirnos a esta manifestación de la fuerza, pero si queremos conocer su importancia desde la perspectiva del entrenamiento, podríamos decir que la aceleración es básicamente el acto de aumentar la velocidad de la carrera, y debemos destacar que es la habilidad de carrera más apreciada del deporte y la que utiliza cualquier atleta. La aceleración puede realizarse de múltiples maneras y en diferentes direcciones, pero en nuestro caso nos vamos a centrar en la aceleración lineal, es decir, en la aceleración que se realiza hacia adelante y sin ningún cambio de dirección. Una vez introducido qué es la aceleración, vamos a identificar y definir ciertos conceptos que serán necesarios para su comprensión. Primero, hablaremos de la Ground Reaction Force, que McGill define como la fuerza que el suelo ejerce sobre nosotros en respuesta a la que nosotros ejercemos sobre él. Básicamente se basa en la aplicación de la tercera ley de Newton de la acción-reacción, que implica que nosotros, al producir una fuerza hacia el suelo, se produce una fuerza igual en dirección contraria que nos impulsa. Esta fuerza se produce en tres direcciones: horizontal, lateral, que no nos interesa para la aceleración lineal, y vertical. La fuerza horizontal o horizontal force es definida por McGill como la clave de la aceleración hacia adelante, pues es la que nos impulsa en la dirección en la que deseamos avanzar. La capacidad de producción de esta fuerza es la que separa mayormente los corredores amateurs de los corredores de élite. Por otra parte, la fuerza vertical es la que nos mantiene en el aire y la que, como dice Bill Parisi, durante la aceleración nos permitirá sostener el cuerpo y elevar el centro de masa para pasar a una posición erguida propia de la velocidad máxima. Por último, hablaremos de la braking force, o la fuerza de frenado, la cual se trata de la fuerza que el suelo ejerce sobre nosotros cuando el apoyo está por delante del centro de masa, desacelerándonos hasta que el apoyo pasa a estar por detrás de nuestro centro de masa. Entonces, si restamos a la fuerza horizontal, que es la que nos impulsa hacia nuestro destino, la fuerza de frenado, nos quedará la fuerza neta, dependiendo de la fase de la carrera en la que nos encontremos, las cuales explicaremos más tarde. Esta fuerza neta variará, siendo que si es mayor que cero se produce aceleración, si es igual a cero se mantiene la velocidad y si es menor a cero se produce una deceleración, es decir, perdemos velocidad. Una vez comprendidos estos conceptos, podemos adentrarnos en la mecánica de la aceleración. McGill divide esta en tres fases, de las cuales se pasa de una situación estática a una situación próxima a la velocidad máxima. La primera fase, denominada First Steps, comprende los dos o tres primeros pasos, cayendo estos dos primeros por detrás del centro de masa del deportista. Durante la fase de transición, que abarca hasta las 20 yardas, aproximadamente 18 metros, se comienza a alargar la zancada y se produce la transición a la técnica de carrera de velocidad máxima. Por último, durante la fase final, la producción de fuerza comienza a alcanzar el equilibrio, es decir, la fuerza horizontal y la fuerza de frenado comienzan a igualarse, disminuyendo la aceleración. Se adopta finalmente la postura de velocidad máxima, donde el cuerpo se encuentra erguido. Para entender la mecánica de los primeros pasos, debemos saber primero que estos se fundamentan en contracciones concéntricas rápidas, ya que los apoyos durante esta fase no cuentan con el ciclo de estiramiento-acortamiento que aprovecha la fuerza elástica de los movimientos de los músculos. James Wilde, en su libro Strange Training for Speed, defiende especialmente la importancia de la fuerza explosiva y cómo ésta es clave en los primeros pasos de la aceleración de la carrera.
Todo esto sin menospreciar la evidente importancia de otras manifestaciones de la fuerza. También es importante saber que durante esta fase los apoyos producirán una alta aceleración, ya que estos se realizarán cerca del centro de masa, reduciendo la fuerza de frenado, aparte de que los impulsos tienen un tiempo prolongado de duración, permitiendo ejercer mayor fuerza. Es por esto que el objetivo del deportista deberá ser alcanzar la mitad de la velocidad máxima en el segundo paso y el 90% de su cadencia de pasos en el tercer paso. Entre los aspectos técnicos, destacaré que cuando se parte de una posición estática, debemos inclinar el cuerpo hacia adelante para producir la máxima fuerza horizontal posible. La inclinación dependerá del atleta, pero una buena suele rondar sobre los 45 grados, pues sobre esta inclinación podremos ejercer la máxima fuerza horizontal posible a la vez que ejercemos la fuerza vertical suficiente como para elevar el centro de masas. Nos centraremos también en realizar el contacto inicial por detrás del centro de masa, minimizando así la fuerza de frenado. Respecto a la técnica de brazo, el brazo de la rodilla contraria a la pierna de apoyo se impulsará por delante del cuerpo hacia adelante y arriba, mientras que el otro brazo se impulsará hacia abajo y atrás. Además, debemos insistir en los deportistas que se centren en empujar lo máximo posible y en minimizar el tiempo entre pasos. Esta fase abarcará desde el tercer paso hasta los 18-20 metros, donde, como dije antes, se alcanza el 80% de la longitud máxima de zancada. Comienzan a aparecer las contracciones excéntricas junto con el ciclo de estiramiento-acortamiento, es decir, comienza a aprovecharse la fuerza elástica del movimiento. Esto supone que la capacidad elástica del deportista empieza a tomar relevancia progresivamente con la aparición del ciclo de estiramiento-acortamiento, que aumenta su importancia cada vez más al acercarse a la posición de velocidad máxima. También los apoyos comienzan de forma progresiva a hacerse cada vez más adelante del centro de masa, de forma que comienza a aumentar la fuerza de frenado con cada apoyo. Además, los apoyos comienzan a hacerse cada vez más rápido, lo cual disminuye la capacidad de producción de fuerza al apoyar cada vez menos tiempo. Esto, sumado a que el vector de fuerza se empieza a aplicar de forma cada vez más vertical para soportar el peso corporal, hace que disminuya la capacidad de generar fuerza horizontal y que, por lo tanto, disminuye progresivamente la aceleración. Entre los aspectos técnicos a destacar de esta fase encontramos que el cuerpo comenzará a adoptar poco a poco una postura más erguida. A su vez, la rodilla comienza a elevarse más a través de una flexión de cadera, elevando consigo el pie de recuperación. Por último, encontramos a la fase final, que comienza a partir de los 20 metros. Su técnica es prácticamente igual a la técnica de carrera de velocidad máxima, por lo que no profundizaremos en ella, sino que solo destacaremos que finaliza cuando la fuerza horizontal y la fuerza de frenado alcanzan un equilibrio, es decir, se igualan y la aceleración pasa a ser nula. Respecto a los componentes fisiológicos de la aceleración, debemos saber que la dependencia energética es principalmente anaeróbica a láctica. Es por esto que los esfuerzos deberán ser breves y los descansos deberán ser largos, garantizando una recuperación total entre repetición y repetición para trabajar la potencia anaeróbica láctica, a menos que queramos trabajar también la resistencia a la aceleración. Hornillos menciona la resistencia a la aceleración como un componente determinante en algunos deportes colectivos en los que el número de carreras en la competición sea alto. Nosotros no nos centraremos en ella, sino que nos centraremos más bien, como dije antes, en la potencia anaeróbica láctica. Pero es interesante saber que en deportes colectivos también es importante trabajar la capacidad anaeróbica láctica, que se puede hacer a través de intensidades superiores al 90% con recuperaciones incompletas. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir una sesión en la que trabajemos la aceleración de forma efectiva? Como dije antes, debemos conseguir recuperaciones completas. Para esto, Hornillo recomienda descansar un minuto por cada 10 metros recorridos. Es decir, si recorriéramos 10 metros por cada repetición, descansaríamos un minuto. Si recorriéramos 20, descansaríamos 2. Si recorriéramos 30, descansaríamos 3. Otros, como Jeffries, recomiendan un descanso de 3 minutos entre cada repetición y 5 minutos entre cada serie. También debemos tener en cuenta que si queremos trabajar principalmente el sistema de fosfocreatina característico del sistema anaeróbico láctico, los esfuerzos deberán ser muy cortos. Hornillos recomienda que los esfuerzos no superen los 6 segundos para trabajar la potencia anaeróbica. Jeffreys, por su parte, asegura que la aceleración deberá trabajarse en distancias no inferiores a 10 metros ni superiores a 30 metros. Entonces, una vez explicados los fundamentos de la aceleración, nos adentraremos en sus métodos de entrenamiento.
Y para eso nos centraremos en dos tipos de entrenamiento: el entrenamiento técnico-coordinativo y el entrenamiento de velocidad resistida. En el entrenamiento técnico-coordinativo, el objetivo será introducir la técnica de la aceleración a través de ejercicios analíticos donde se segmente esta. De esta forma, el deportista podrá adquirir dicha técnica de forma separada y con una ejecución más lenta para después incorporarlo a la ejecución global. Por otra parte, el entrenamiento de velocidad resistida se basa en añadir una resistencia externa al sprint, es decir, aumentar la fuerza de frenado durante el sprint con diferentes métodos. Para ello se podrá emplear material muy diverso, como chalecos lastrados, trineos de arrastre, paracaídas, etc. Algunos autores, como Jeffreys, sugieren que los métodos de velocidad resistida podrían ser perjudiciales y modificar la técnica del sprint si se emplean en fases de formación donde la técnica no ha sido adquirida correctamente. Otros autores, como Parisi, aseguran lo contrario, pues en una carrera de arrastre con un trineo, por ejemplo, si se realiza con una inclinación adecuada, 45 grados, el moverse lento permite que las habilidades motoras se desarrollen de forma fructífera. Ahora os voy a poner algunos ejemplos de tareas de ambos tipos de entrenamiento, comenzando por el entrenamiento técnico coordinativo. Esta tarea, de nombre Falling Sprint, tiene como objetivo desarrollar la técnica de la aceleración, sobre todo la parte inicial en la que la inclinación del cuerpo es pronunciada. Para ello, la tarea consiste en que el deportista se deje caer hacia adelante, para luego, en el último momento, salir corriendo hacia adelante y completar una distancia determinada, como, por ejemplo, 10 metros. También, para realizar esta tarea, el deportista se puede ayudar de un compañero o entrenador que sirvan de apoyo hasta que éste salga corriendo. En esta tarea, llamada Sprint Starting from the Ground, nuevamente buscamos trabajar el concepto de la inclinación corporal durante la aceleración. Para ello, el deportista se encontrará tumbado en el suelo con las manos apoyadas cerca de los hombros. Este se levantará rápidamente y recorrerá una distancia ya establecida. Al partir desde el suelo, buscamos que el deportista se vea obligado a arrancar la carrera con una inclinación hacia adelante pronunciada, similar a la que exige la técnica de aceleración. En esta tarea, Sprint from a Three-Point Start, nuevamente trabajamos la inclinación corporal. Para ello, esta vez el deportista iniciará desde una posición baja, en la que apoyará tres segmentos corporales, los dos pies y un brazo que será el brazo contrario a la pierna adelantada. Desde esta posición arrancará en carrera y tratará de recorrer una distancia ya establecida lo más rápido posible. En esta tarea también se trabaja la técnica de brazos, ya que la posición inicial ayuda a comenzar el impulso hacia adelante con el brazo correcto. En esta tarea, a través de un salto hacia atrás previo a la arrancada, buscamos crear una inclinación hacia adelante que se corresponda con la deseada para la técnica de aceleración. En esta tarea, a forma de juego, el deportista arrancará cuando su compañero suelte la pelota de tenis. Su objetivo será atrapar la pelota antes de que ésta bote dos veces. De esta forma, al incluir un reto, aumentamos la motivación y la estimulación cerebral de los deportistas. Ahora comenzaremos con los ejemplos de las tareas de velocidad resistida. En esta tarea, para incrementar la fuerza de frenado, lo que haremos será equipar al deportista con un chaleco con peso, para obligarlo a realizar una mayor fuerza en la salida, aumentando el estímulo neural de esta acción. En esta tarea, lo que hará el deportista para aumentar la resistencia a la carrera será subir escaleras o escalones durante un tiempo de 4 a 8 segundos a la máxima velocidad posible. Con esta tarea lo que buscamos es conseguir aumentar la potencia de salida y la amplitud de zancada. En esta tarea, el deportista arrastrará un trineo con peso que actuará como resistencia a la carrera. Si el peso del trineo se decide adecuadamente, esta tarea puede servir como refuerzo técnico, pues obligará al deportista a inclinarse de forma exagerada hacia adelante, simulando la postura de los primeros pasos de la aceleración. Por otra parte, si el peso es demasiado bajo, podemos provocar que se trabaje la velocidad máxima en vez de la aceleración, al adoptar el deportista una postura demasiado erguida. También debemos tener en cuenta en la superficie en la que nos encontramos y cuán resbaladiza es para decidir el peso,
pues sobre una superficie que resbale menos, un peso mayor podría resultar una imposibilidad para el deportista, mientras en una superficie que resbale demasiado, un peso menor puede suponer que el deportista tome una postura erguida en vez de tomar una postura inclinada que debería ser más propia de la aceleración. En esta tarea, el deportista correrá hacia adelante mientras su compañero lo sujeta las 5 primeras zancadas. De esta forma, buscamos aumentar la frecuencia de la zancada, además de incitar al deportista a tomar una posición inclinada para poder avanzar. Esta tarea es una tarea muy sencilla y una muy buena alternativa para clubes o gimnasios que cuenten con poco material de entrenamiento y pocos recursos. Y por último, presentamos las aceleraciones cuesta arriba. En estas, el deportista deberá recorrer durante un tiempo de 4 a 8 segundos una pendiente de una inclinación entre 20 y 35 grados. De esta forma buscamos aumentar la potencia de este y la amplitud de la zancada durante la aceleración. Esta tarea, igual que la anterior, es una muy buena alternativa para clubes y gimnasios con poco material y recursos. Ya tocando la parte final del trabajo, os hablaré sobre lo importante que es conocer cómo evaluar la aceleración y también os expondré un método para hacerlo. Evaluar a los deportistas nos permitirá conocer su capacidad de aceleración y llevar un registro de esta. Gracias a este registro podremos comparar los estados de forma previos y actuales y en función de estos conocer la efectividad del entrenamiento realizado. Además, gracias a conocer el estado de forma actual, también podremos prescribir un entrenamiento futuro de una forma mucho más eficaz e individualizada y así maximizar los beneficios y prevenir lesiones. Para medir la capacidad de aceleración os mostraré el 40 Yard Dash from a Static Start Test. En este test emplearemos un dispositivo de cronometraje eléctrico, en mi caso, células fotoeléctricas. Este consistirá en recorrer desde parado 40 yardas o metros, lo más rápido posible, aunque existen variantes de 10, 20 y 30 también. Para realizar el test, primero el deportista realizará un calentamiento adecuado. Luego realizará 2 carreras a velocidades submáximas y se situará detrás de la célula fotoeléctrica. En esta posición se situará con una mano en la línea de salida en el suelo y a la señal acelerará y tratará de recorrer la distancia en el menor tiempo posible. Una vez cruzada la línea de meta, el atleta descansará sobre 3 minutos y luego repetirá la prueba 2 veces más, quedándose con la mejor puntuación, es decir, con el menor tiempo realizado. Por último y para finalizar definitivamente, aquí os dejo las referencias que han sido empleadas en este trabajo.